Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video tutorial número 29 de la serie Algoritmos y lenguajes de la programación. El día de hoy vamos a empezar con lo que son los arreglos en Java. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a empezar explicando qué es un arreglo. Muy bien, los arreglos simplemente es un conjunto de datos del mismo tipo. Así de sencillo es lo que es un arreglo. Lógicamente, todo este conjunto de datos del mismo tipo están almacenados en una sola variable. Hasta ahorita, por ejemplo, cuando declaramos una variable de tipo entero, pues ponemos int y luego x, ¿no? Así ni más ni menos. Y únicamente puedes almacenar en x un solo dato, no más. Entonces los vectores, los arreglos, pues lo que te solucionan es eso, que puedes almacenar más de un dato en una sola variable. Bien, vamos a empezar. Por principio de cuentas, aquí te muestro una cajita porque así es como se representan los vectores en realidad, como cajitas, pues. Eh, Regularmente cuando por ejemplo, declaramos un vector, va a depender de lo que vayamos a almacenar en él. En este caso, supongamos, haciendo referencia a esto que está aquí, esto es un arreglo de tipo lista o vector, que simplemente es una variable, vamos a suponer es una cajita en donde vas a guardar, supongamos, cacahuates. Aquí puedes guardar cacahuates, aquí también y todo ese show. Pero únicamente datos del mismo tipo. Aquí está. Cuando, por ejemplo, tienes una cajita para almacenar botellas, pues almacenas botellas. Y tienes, por ejemplo, una especie así como de tabla o de matriz, ni más ni menos. Por ejemplo, esta cajita de acá, pues lo que almacena son pelotitas. Va a depender de lo que tú quieras almacenar en este tipo de arreglos. Hay diferentes tipos de arreglos. Vuelvo a repetirte, va a depender de qué quieras almacenar en ellos y cuánto quieras almacenar en ellos. Simplemente un arreglo es eso, un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Qué caracteriza a un arreglo? Simplemente un arreglo se caracteriza por ser una lista finita, es decir, en algún momento debe determinar esa lista. El contenido debe determinar en algún momento. ¿Qué más? ¿Qué otra característica que tienen los arreglos? Pues simplemente se almacenan estos elementos en la memoria contigua, es decir, uno junto al otro. Una característica también importantísima es que tienen un único nombre de variable, es decir, tú puedes tener una variable, por ejemplo, en donde a la variable le pongas numeritos a ese arreglo y es obvio que puedes guardar números en esa variable. Se diferencian simplemente por eso, por tener un nombre de variable y lógicamente pueden tener índices o subíndices. ¿Qué más? Pues puedes acceder a estos arreglos de manera directa o aleatoria. Directa es decir que haga referencia a algún índice o subíndice en específico, o simplemente aleatoria que al azar, mediante por ejemplo un random, pues generes números aleatorios y simplemente al azar te, te acceda a un dato de dicho arreglo. Muy bien. La clasificación de los arreglos es obvio. Eh, Seguramente, por ejemplo, en el cálculo, en álgebra matricial, por ejemplo, has escuchado hablar de los vectores. Simplemente esos vectores aquí en la programación se conocen como arreglos unidimensionales, también conocidos como vectores solistas. Por ejemplo, los arreglos bidimensionales son tablas o matrices. ¿Por qué se dice tablas? Sencillo, porque están más o menos como una tabla. Por ejemplo, así. Esto, por ejemplo, sería una tablita que tiene tres filas, una, dos, tres, y tiene tres columnas, una, dos, tres. Por eso es que se le conoce como tablas o matrices. Y a los vectores, a los unidimensionales se les conoce como vectores solistas, por la sencilla razón que nada más tienen un subíndice. Es decir, en este caso, pues nada más hacen referencia como que a una fila. Puede tener varias columnas, pero únicamente tiene una fila. Y los terceros, pues los que son de más de dos dimensiones, por ejemplo, un tridimensional. Eso es palabras mayores. Por ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un cubito, ¿no? Algo así como esto. Un poquito más bonito, ¿verdad? Pero está diferenciado. Seguramente en algún momento has visto cubos que cada parte de aquí pues está dividido en otro y así sucesivamente. Y esos son los multidimensionales o tridimensionales en este caso. Puede haber más de tres dimensiones, pero esas ya son palabras mayores. Muy bien. ¿Cómo, cómo se definen o qué es un arreglo unidimensional aquí en Java, con los mejores conocidos como vectores solistas?
Pues simplemente estos tipos de arreglos, ya te lo expliqué la vez anterior, en la diapositiva anterior, simplemente hacen referencia a una sola fila y tienen simplemente un subíndice. Por eso se identifican por tener un único subíndice. Aquí lo tienen. O índice, como tú lo quieras ver. Y siempre comienza en cero. Siempre debe de comenzar en cero el subíndice. Quiere decir que ese subíndice o índice representa la posición del elemento en qué parte del arreglo se encuentra el elemento. Es decir, por ejemplo, si aquí yo tuviera un 17, el 17 es el elemento, es el contenido. Y el índice sería el 5, es decir, en la posición 5 se encuentra un 17. Ahora vámonos directo a lo que es el lenguaje Java. ¿Cómo se declara un vector en Java? Es muy sencillo, simplemente pones el tipo de dato del vector, su nombre y corchetitos, punto y coma. Y en una línea aparte pones o nuevamente el nombre del vector igual a new. Esta palabra reservada de new nunca falta, siempre debe de estar. Lo que puede diferenciarse es lo demás. Después el tipo de datos y su tamaño. Tamaño es un tamaño n, es decir, entero. Ahora, acá tenemos el ejemplo. Por ejemplo, estoy declarando un vector de tipo entero llamado numeritos. Y en una línea aparte pongo numeritos igual a new, que es la palabra reservada que nunca falta, que quiere decir que vas a crear un nuevo entero. Y en este caso de 5. Con esto lo que estamos haciendo es esto que está acá en la parte de abajo. Simplemente declarar un arreglo unidimensional llamado numeritos que tiene 5 elementos. Aquí están, 1, 2, 3, 4, 5. Y nota, esto se puede llegar a confundir porque una cosa es el contenido o elemento y otra cosa es el índice. Tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Y subíndices empiezan en 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, si por ejemplo tu tamaño de vector, supongamos que fuera 10, ¿cómo sabes cuál es el último subíndice? Pues simplemente es el tamaño menos 1 es igual al último subíndice. Así de sencillo. Es decir, aquí como el tamaño es 5, simplemente el último elemento de la lista es el 4. Si tu tamaño fuera 200, pues el último elemento de la lista en el índice es el 199. Así de sencillito. ¿Cómo se inicializan los vectores en Java? Es muy fácil. Simplemente pones el tipo de datos, el nombre del vector, los corchetitos que significan arreglo unidimensional, simplemente dos corchetitos así significa una dimensión y después simplemente lo igualas y entre las llaves pones los elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento n. Y aquí tenemos el ejemplo. Estoy declarando un arreglo de tipo entero llamado numeritos, el cual ni siquiera le dije qué tamaño tiene. ¿Por qué? Porque lo estoy inicializando. Simplemente al poner 2, 4, 6, 8, 10 le estoy diciendo que es de tamaño 5. Asume que es de tamaño 5 y hace esto que tenemos acá. Tenemos un vector llamado numeritos, el cual tiene de elementos 2, 4, 6, 8, 10 y tiene, lógicamente empieza en subíndice 0 y termina en subíndice 4. ¿Por qué? Porque tiene 5 elementos. Muy bien. ¿Cómo hacer referencia a un elemento de un vector en Java? Es muy sencillo. Simplemente necesitas poner el nombre del vector y su índice. Así de fácil. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, hacer referencia en esta parte que le estoy poniendo numeritos subíndice 2, quiere decir que estoy haciendo referencia a este de aquí. En este caso, estoy haciendo referencia al 6. Por ejemplo, aquí donde estoy diciendo que numeritos subíndice 0, estoy haciendo referencia al número 2. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo numeritos en el subíndice 0. Y en esta parte de aquí en donde estoy haciendo referencia a numeritos subíndice, observa, subíndice o índice, digo, finalmente es ejemplificativo nada más. Estoy haciendo referencia al número 10. El número 10 está ubicado en numeritos índice 4. Así de fácil. Pues hasta aquí vamos a dejar este video tutorial número 29 en donde vimos lo que es la teoría de lo que son los arreglos en Java. Iniciamos con los unidimensionales y en el próximo video tutorial ya veremos un ejemplo en Java de arreglos unidimensionales. Bien, pues hasta aquí dejamos este video tuto número 29. Recuerda de que de la vista nace el conocimiento. Te habló Master Edgar y quedamos más que al millón.